Isen Kade gimió mientras arrastraba sus botas por las arenas cobrizas de Bellora 7, murmurando entre dientes sobre los burócratas interestelares y su afición por las emergencias de última hora. 2 horas tarde otra vez, dijo, rascándose la nuca y echando un vistazo a la nave averiada que debía rescatar. Brillaba a la luz del sol como un cometa de papel de aluminio, medio enterrada en las dunas, con un propulsor que aún chisporroteaba como si intentara volver a la vida. Entrecerró los ojos al mirar los restos y se preguntó por qué se había ofrecido voluntario para este trabajo de entrega tan sencillo. Fácil, repitió, como si decir la palabra suficientes veces fuera a convencer a la nave de cooperar. Sus dedos rozaron la bolsa que llevaba al costado, la que contenía un kit de herramientas que era aproximadamente un 50% útil, un 40% cinta adhesiva y un 10% de dudoso optimismo. Se arrodilló junto al propulsor, intentando conectar una sonda de diagnóstico, pero ésta rebotó en el casco y aterrizó limpiamente en la arena. Brillante, murmuró. Simplemente brillante. Entonces la vio. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el borde del fuselaje destrozado, quitándose el polvo de cobre de sus largas y elegantes orejas con el mismo cuidado que un humano le daría a una pintura de valor incalculable. La luz del sol iluminaba su piel, dándole un tenue brillo líquido, y sus ojos, grandes, iridiscentes, increíblemente expresivos, se clavaron en los suyos con lo que podría haber sido diversión o un leve horror. No estaba seguro de cuál. Humano, dijo ella, con voz melódica, pero con un toque burlón. Por fin te decidiste a unirte al grupo. Veo. Sí, dijo Isen, señalando vagamente los restos con la mano. Quiero decir, por supuesto, estoy aquí. Misión de rescate. Totalmente según lo previsto. Tragó saliva y trató de recordar si realmente había preparado alguna frase heroica. Probablemente no, ya sabes, para emergencias, ese tipo de cosas. Ella levantó una ceja, o lo que él supuso que era una ceja, y sonrió. ¿Emergencias? Sí. Los humanos a veces también son emergencias. Se recostó sobre sus manos, sus largas orejas se movían como rádares gemelos escaneando en busca de diversión. Isen parpadeó. No estaba seguro de si lo habían insultado o halagado, pero decidió que, de cualquier manera, un halago sería más fácil de manejar. La nave soltó una violenta tos de chispas y humo, y Isen saltó hacia atrás, agitando los brazos como un director de orquesta tratando de detener una sinfonía desbocada. Bien, esa es mi señal para parecer un héroe, dijo para nadie en particular. Sacó un arnés de gravedad de su mochila, solo para darse cuenta de que de alguna manera había colocado las correas al revés. El arnés se balanceaba como un gato demasiado excitado, y él gimió, ganándose una suave risa de ella. Ustedes, los humanos, y sus apéndices torpes, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Debería tomarme un momento para apreciar lo caótica que puede ser tu especie. Isen rió un poco nervioso mientras forcejeaba para corregir el arnés. Torpe. Sí, pero heroica también. A veces, ocasionalmente. Hizo una pausa y añadió, casi siempre por accidente. Se puso de pie, el movimiento fue grácil, casi como si se deslizara sobre la arena. Los accidentes son una forma fascinante de resolver problemas, dijo, con los ojos brillantes. Lo apruebo. Procede. Funcionan juntos. Un extraño dúo de precisión alienígena e improvisación humana. Isen le entregó las herramientas con muchas conjeturas esperanzadoras, y ella calibró el núcleo de la nave con silenciosa eficiencia, murmurando ocasionalmente comentarios que lo hicieron resoplar. Si los humanos fueran más lentos, la evolución habría programado una siesta en medio del parto, dijo una vez, y Isen casi dejó caer una llave inglesa de la risa. Para cuando los propulsores volvieron a la vida con un último silbido triunfal, ambos estaban cubiertos de polvo y chispas. Isen se secó la frente y le sonrió. ¿Ves? Heroico, casi intencional, lo juro. Leora, ya se sabía su nombre de memoria, ladeó la cabeza, moviendo las orejas como antenas gemelas con diversión. Casi intencional, repitió, y luego rió con un sonido extrañamente parecido al de campanillas de viento en gravedad cero. Me gusta esa honestidad humana.
Eres rara entre tu especie. Se detuvieron, la nave zumbando detrás de ellos, los hijos gemelos de Bellora 7 iluminando los bordes de los restos con destellos deslumbrantes. Isen sintió lo absurdo de la situación, la nave estrellada, la mujer alienígena brillante, su absoluta incompetencia, y por un momento todo se volvió hilarante. Se apoyó contra el casco, sacudiéndose el polvo de las manos. «Sabes», dijo, «hacemos un buen equipo, con heroísmo accidental y todo». Sus orejas se movieron y se inclinó más cerca como si contemplara un secreto. «Quizás», dijo, «pero el universo es muy entretenido si pone humanos en mi camino. Puede que tenga que rescatarte la próxima vez». Isen resopló, imaginando ya el caos. «Por favor, prefiero el lado heroico de las cosas». Y mientras estaban juntos entre chispas, arena y el suave zumbido de los motores restaurados de la nave, Isen se dio cuenta de que la verdadera aventura no era solo sobrevivir a los peligros de Bellora 7. Era descubrir cómo navegar el humor imposible, hermoso y caótico de estar al lado de alguien tan completamente diferente a todo lo que había conocido. Años después, recordaría este día no por el peligro, no por las chispas, sino por las risas que resonaban bajo los hijos alienígenas y la extraña promesa tácita de amistad que podía sobrevivir tanto a la gravedad como al sentido común. Y tal vez, solo tal vez, algo aún más inesperado. Isen estaba sentado en la estrecha cabina de su nave de transporte, mirando el mapa estelar que parecía expandirse infinitamente frente a él, y se preguntó si su vida se había convertido en una comedia cósmica que no había imaginado. Audicionó para. La nave zumbaba bajo sus manos, vibrando como un gato satisfecho, o un gato alienígena ligeramente molesto, si es que tal cosa existía. El de intentaba ceñirse a las entregas rutinarias, el mantenimiento ligero, y ocasionalmente convencer a un dron de carga rebelde de que no se lanzara al hiperespacio prematuramente. Pero cada vez que pensaba que podía relajarse, recordaba a Leora y la brillantez imposible de su ser. Su mensaje había llegado hacía 3 semanas, un pitido holográfico que hizo que su desayuno saliera volando por la cabina cuando intentó contestar torpemente. Su imagen parpadeó, y allí estaba, con las orejas elegantemente arqueadas, los ojos iridiscentes brillando como la luz de las estrellas, su tono teñido de diversión. «Humano», dijo, «pareces notablemente inmutable. Temía que finalmente hubieras aprendido. Competencia básica, pero parece que el universo mantiene un cruel sentido del humor». Isen casi dejó caer el compás en represalia. «Yo he estado ocupado», dijo, agitando una mano como si el simple hecho de hacerlo demostrara su punto. «Viajes espaciales, transporte de carga, intentar no electrocutarme a diario». Su risa resonó en la cabina, un sonido que le hizo olvidar respirar por un segundo. «Ah, la eterna lucha humana, sobrevivir a la tecnología de tu propia especie. Aún así, estoy impresionado». Desde ese mensaje, había estado pensando en ella constantemente, y no solo en plan, «es genial», sino más bien en que el universo podría estar intentando enseñarle a funcionar en presencia de un ser que brilla, puede manipular campos de energía y encuentra su torpeza entretenida. No se le escapó la ironía de que ella pudiera estar enseñándole a través del humor. La nave de Isen se sacudió al chocar una pequeña ola de turbulencia, y maldijo entre dientes, ajustando los controles. «Ahora no, universo. Ni siquiera he tomado mi café de la mañana». Mientras tanto, en algún lugar de los confines de Andrómeda, Leora se preparaba para su regreso. Su nave, una elegante y orgánica máquina que parecía fluir en lugar de volar, pulsaba suavemente, respondiendo a su presencia como una criatura viviente. Golpeó con sus dedos largos y delicados el panel de control, murmurando instrucciones que hicieron que el casco brillara, se adaptara y se alineara con las coordenadas del hiperespacio. Sonrió al pensar en volver a ver a Isen, imaginando la expresión que pondría al encontrarse con sus maravillas tecnológicas y su sonrisa burlona. «Me pregunto si todavía se tropieza con todo», reflexionó con voz juguetona. «Algunas cosas son constantes universales». De vuelta en la lanzadera, Isen intentó un giro de cabello a velocidad cero, una habilidad que había practicado para divertirse a sí mismo y a cualquiera que tuviera la mala suerte de estar observándolo, solo para calcular mal y girar hasta la mitad de la cabina.
Chocó contra la consola de navegación, que emitió un pitido indignado. «Perfecto», murmuró. «Simplemente perfecto. Parezco una tortita cósmica». Un repentino pitido lo sobresaltó. La tranquila interfaz se iluminó y apareció el brillo familiar de su forma holográfica. Las orejas de Leora se movieron en perfecta sincronía con su sonrisa. «Panqueque cósmico», dijo ella, repitiendo sus palabras autocríticas con un ritmo que solo un alienígena con una sincronización impecable podría lograr. «Veo que algunas cosas nunca cambian». Isen rió a pesar de sí mismo, agarrando la consola con fuerza para no volver a girar. «Algunos hábitos son difíciles de romper. La gravedad es opcional. La dignidad no». Su risa era melódica, rebotando en las paredes metálicas como la luz de las estrellas rebotando en el vacío. Dignidad opcional, un concepto humano intrigante. Quizás la implemente cuando interactúe con tu especie con más frecuencia. A medida que pasaban las semanas, Isen se encontró preparándose para la llegada de Leora de maneras tanto prácticas como absurdas. Abasteció su nave con raciones de repuesto, kits de reparación de emergencia, y por si acaso, una tetera antigravedad que ella había dicho en broma que quería. Incluso programó la IA de navegación para que realizara danzas interpretativas a su llegada, razonando que si el humor era la forma de conectar, bien podría comprometerse demasiado. Finalmente, los temblores del hiperespacio indicaron su aproximación. El pulso de Isen se aceleró y jugueteó con los controles, intentando que la nave se deslizara con la mayor elegancia posible, sabiendo perfectamente que parecería un cometa borracho. La ventana centelleó mientras una onda de luz atravesaba el vacío. Y allí estaba ella, Leora, cruzando el portal con las orejas moviéndose con diversión, su nave exudando débiles pulsos de luz como si se riera de su caótica pilotaje. Isen casi se cae de la silla. «Bienvenida de nuevo», dijo, con la voz entrecortada entre la admiración y el humor. «Puede que me haya preparado demasiado». Ella ladeó la cabeza, sus ojos reflejando las estrellas y las comisuras de sus labios formando una sonrisa capaz de desarmar flotas enteras. «No esperaba menos», dijo. «Los humanos son predecibles de las maneras más deliciosamente absurdas». Isen logró enderezarse, sacudiéndose el polvo imaginario. «Predeciblemente caótica. Sí, pero efectiva a veces». Los dos flotaban allí, entre consolas parpadeantes y el suave zumbido de los motores. Una pareja improbable unida por el azar cósmico, la risa y un entendimiento tácito de que, por vasto que fuera el universo, algunas conexiones no podían medirse por la distancia, el tiempo ni la lógica. El humor, al parecer, podía ser tan poderoso como el hiperespacio mismo. Y cuando la nave de Leora atracó, con pulsos de luz mezclándose con los motores de la lanzadera, Isen se dio cuenta de que la verdadera aventura no consistía solo en sobrevivir entre las estrellas, sino en navegar el absurdo, emocionante e impredecible viaje de estar codo con alguien que podía reírse del universo y de él sin reservas. Estaban juntos de nuevo. La galaxia se extendía ante ellos, y por primera vez, Isen sintió que el improbable caos de la vida podría ser exactamente lo que había estado esperando. Isen estaba sentado al borde de la cabina de mando de su lanzadera, haciendo girar una taza de café estabilizada por gravedad entre sus dedos, intentando parecer sereno mientras la nave de Leora flotaba justo fuera de la bahía de atraque, vibrando con una energía que parecía casi viva. Sus largas orejas se movían con expectación, sus ojos brillaban débilmente en sincronía con el pulso de la nave. Había llegado no solo como visitante, sino como catalizadora, un recordatorio de que algunos lazos se extendían a través de años luz y se reían de las reglas de la probabilidad. «Humano», dijo a través de la tranquila voz del enlace, burlona. «Tu lanzadera es exactamente como esperaba. Encantadoramente caótica. Encantadora», Isen agitó las manos vagamente. «Yo buscaba algo heroico o al menos funcional, posiblemente entretenido». Su risa burbujeó por la cabina, haciendo que el café estabilizado por gravedad se ondulara peligrosamente. «Eres entretenido», dijo ella de una manera que podría considerarse entrañable si los humanos tuvieran un sentido de la oportunidad consistente. Hitan sonrió, de repente consciente de cuánto había crecido desde que se conocieron.
Ya no se asustaba con las chispas o los extraños pulsos de energía. Había aprendido a improvisar, a confiar en el instinto, y lo más importante, a aceptar el absurdo del universo en lugar de luchar contra él. Leora le había mostrado que el caos podía ser un amigo, que el humor podía acortar distancias imposibles y que las conexiones no siempre obedecían a la lógica o la gravedad. La secuencia de acoplamiento es toda tuya, dijo Isen, señalando vagamente hacia los controles, aunque sabía que ella no los necesitaba. La nave de Leora pulsó en respuesta como si se riera de su teatralidad. Intenta no destruir el agujero esta vez, por favor. La aniquilación no es una opción, respondió ella, deslizándose por la bahía de atraque con precisa elegancia. Aunque aprecio la preocupación humana por las entradas dramáticas, las naves se acoplaron con un suave zumbido, los sistemas de enclavamiento sincronizándose en una danza de campos de energía que habría desconcertado a cualquier ingeniero, pero que parecía completamente natural bajo su guía. Isen la observó deslizarse por la rampa, su presencia llenando la cabina con una calidez que desafiaba las leyes de la física. Sus ojos recorrieron el interior, observando sus preparativos cuidadosamente absurdos, dispensadores de Tesserorabiti, raciones de emergencia apiladas en torres precarias y un pequeño proyector holográfico programado para mostrar danzas interpretativas cada vez que él entraba en la cabina. «Realmente te has esmerado», dijo ella, alzando una ceja, o lo que él supuso que era una ceja, mientras sus orejas se movían con diversión. «Puede que me haya excedido», admitió Isen con una sonrisa. «O tal vez solo estoy tratando de impresionar al alienígena más fascinante de la galaxia». Su risa era suave, musical y completamente encantadora. Fascinante, sí, impresionante, potencialmente. Se acercó, el tenue brillo de su piel captando las luces en destellos juguetones. «Veo que los años separados no han mermado tu encanto humano». Isen sintió que sus mejillas se sonrojaban, una emoción que lo complació extrañamente a pesar de su edad, experiencia y supuesta madurez. «¿Y tú?», dijo, «no has cambiado nada, excepto, ya sabes, brillar y posiblemente ser más peligrosa». «El peligro es subjetivo», respondió ella, con los ojos centelleando. «Encuentro a los humanos divertidos porque sobreviven a tantas catástrofes y aún se creen en control». Sus risas se entrelazaron, resonando por toda la nave mientras las estrellas afuera giraban en silencioso testimonio. Por un momento, flotaron en una quietud compartida, de esa que solo se da cuando dos seres se entienden a través del abismo imposible de las especies, el tiempo y el espacio. Isen se dio cuenta de que ya no necesitaba heroísmos para definirse. El verdadero crecimiento había sido su disposición a abrazar la incertidumbre, a reírse del fracaso y a aceptar que el universo podría conspirar de maneras que no tenían sentido hasta que uno se adentraba en el caos. El regreso de Leora no se trataba solo de gratitud. Era una invitación, una aventura compartida, una promesa de que la vida podía ser extraordinaria cuando uno se abría a lo impredecible. «¿Listos?», preguntó, rozando la consola con la mano como para darle vida. Isen asintió. «Listos. Pero si nos encontramos con más panqueques cósmicos, te haré responsable». Sus orejas se movieron fingiendo ofensa. «Jamás lo haría», dijo, aunque la sonrisa en sus labios sugería lo contrario. Juntos, activaron la nave, deslizándose por la bahía de acoplamiento hacia el hiperespacio. Las estrellas se extendieron en brillantes líneas, curvándose a su alrededor como si el universo mismo conspirara para crear un túnel de luz solo para este reencuentro. La nave de Leora pulsaba junto a la suya, perfectamente sincronizada pero separada. Dos viajeros compartiendo un camino que ni la lógica ni la distancia podían separar. Compartieron bromas, recalibraron pequeñas anomalías gravitatorias por diversión y debatieron sobre quién pilotaba de forma más heroicamente ineficiente. Cada risa, cada mirada burlona fortalecía el vínculo entre ellos. Uno que había lo que comenzó en el desastre floreció a lo largo de los años y ahora existía como una alianza que ninguno comprendía del todo, pero que ambos abrazaban. Para cuando el siguiente sistema estelar apareció en el horizonte, Isen supo que algo había cambiado irrevocablemente dentro de él. Ya no era solo un hombre navegando por el espacio vacío. Era alguien capaz de confiar, de tener coraje y de un amor inesperado. Miró a Leora,
cuyas orejas se movían juguetonamente al ritmo de los latidos de su corazón, y se dio cuenta de que el universo le había dado un regalo inexplicable. Una compañía que abarcaba mundos, una risa que unía especies y la certeza de que juntos podían afrontar cualquier cosa. Y mientras las dos naves navegaban una al lado de la otra hacia sistemas inexplorados, Isen rió porque, por primera vez, el universo no se sentía como una serie de problemas que sobrevivir, sino como un lienzo de infinitas posibilidades, caótico, brillante e infinitamente divertido. Con Leora a su lado.